Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que es la endodoncia, accidentes. ¿Qué son los accidentes endodónticos? En primer lugar, son complicaciones infortunadas que nos pueden ocurrir durante el tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir estos accidentes endodónticos? Primero que nada, tener una sólida base de conocimientos. Después, como sabemos, la endodoncia la trabajamos prácticamente a ciegas. Por eso es necesario tener una radiografía preoperatoria y hacer un exhaustivo análisis de dicha radiografía. También tener mucha habilidad y destreza para poder realizar las endodoncias. En caso de que ocurran los accidentes endodónticos, ¿qué deberíamos hacer? Primero, hay que detectar el accidente endodóntico y reconocer que está presente. Corregir en el momento de ser posible. Hay que reevaluar el pronóstico. Si bien teníamos un buen pronóstico de la pieza dentaria, al producirse el accidente endodóntico, este pronóstico va a quedar en reserva. Y también como parte de la ética profesional, debemos informar al paciente y debemos anotar en la ficha clínica. Los accidentes endodónticos se deben a dos tipos principalmente. Uno, a las complicaciones anatómicas, es decir, lo que la pieza dentaria puede traer, y las complicaciones iatrogénicas, de las que nosotros vamos a producir. Accidentes endodónticos, aquellos que son derivados de las complicaciones anatómicas. En primer lugar, van a estar las curvaturas y laceraciones radiculares que puedan presentar las piezas dentarias. Después, la alteración del eje corono-raíz, como vemos en esta imagen. También otra complicación endodóntica es la apertura bucal disminuida. Tenemos que tener muy en cuenta esta situación anatómica para poder o no realizar el tratamiento de endodoncia. Otra complicación anatómica es la malposición de las piezas dentarias, que nos pueden contraer el problema de poder acceder al conducto radicular. También podemos tener calcificaciones camerales, presencia de pulpolitos en lo que es la cámara pulpar, que nos van a imposibilitar o complicar el acceso a los conductos radiculares. Y también tenemos las calcificaciones de conductos. En las radiografías preoperatorias, por eso es sumamente importante analizarlas para ver si existe la luz del conducto o no. Como en este caso, el conducto se ve como un hilo radiolúcido, mientras que cuando el conducto está calcificado no se observa esta línea radiolúcida. Bueno, al tema que vamos a entrar plenamente el día de hoy es a complicaciones iatrogénicas. Son aquellas ocasionadas por nosotros cuando estamos realizando el tratamiento de endodoncia. Se puede realizar este tipo de complicaciones iatrogénicas o accidentes iatrogénicos en cualquier etapa de la preparación de endodoncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser estos accidentes durante el acceso, durante la instrumentación biomecánica, durante la irrigación, o sea, la preparación química del conducto, o bien durante la obturación radicular. Entonces, vamos a hablar primero de los accidentes que se pueden producir durante el acceso al conducto radicular. Se va a producir un acceso endodóntico incorrecto. ¿En qué caso? ¿Y por qué? Es lo más importante saber. En primer lugar está el desconocimiento de la anatomía interna de cada pieza dentaria. Y muchas veces, y la más importante también, es la falta de la radiografía preoperatoria, la cual nos va a indicar las posiciones de los conductos radiculares, la forma de acceso que tendríamos que realizar. ¿Cuál es el efecto de esta falta de conocimiento? Es la perforación coronaria. Actualmente existen muchos materiales para poder reparar estas perforaciones. Es así que tenemos el MTA y el biodentio. Antiguamente lo hacíamos con el ionómero de vidrio. En esta imagen vemos la reparación de una lesión de Furca con el MTA. También tenemos como accidente dentro de los accesos la remoción excesiva de la estructura dentaria. Como habíamos dicho anteriormente,
y tener siempre en cuenta es la falta del análisis de la radiografía preoperatoria. Cuando nosotros no tomamos en cuenta que en la radiografía vemos una cámara, como en este caso, estrecha, nosotros hacemos una sobreextensión innecesaria con el uso indiscriminado de fresas. ¿Cuál es el efecto que se va a producir por esta sobreextensión? En primer lugar, va a estar el debilitamiento de la corona y después la fractura de la misma corona. ¿Cómo solucionamos esto? Reforzando estas zonas que hemos desgastado con el ionómero de vidrio. Otro accidente endodóntico de tipo iatrogénico que generalmente ocurre es la lesión de Furka. Como bien mencionábamos, es por la falta del conocimiento de la anatomía interna, y especialmente de una falta del análisis de la radiografía preoperatoria. Porque, por ejemplo, en estas imágenes radiográficas, vemos que la cámara pulpar de esta pieza dentaria se encuentra achatada, lo que clínicamente, si hiciéramos un corte, veríamos de esta forma. A diferencia del molar contiguo, que vemos una cámara pulpar más amplia, el cuerno mesovestibular más en contacto con lo pulsar. Entonces hay grandes diferencias. En esta, por ejemplo, va a ser más fácil encontrar lo que es la cámara pulpar. En cambio, aquí vamos a encontrar como una línea. Tenemos que tener en cuenta esto porque de lo contrario vamos a perforar y llegar a lo que es la Furka y hacer la famosa lesión de Furka. ¿Cuál es el efecto? Es la comunicación del piso cameral con el ligamento periodontal. Ese es un efecto súper indeseable que debemos evitar. En caso de llegar a esto, como habíamos dicho anteriormente, hay materiales que nos pueden ayudar a resolver esta situación. Así tenemos el ionómero de vidrio convencional, el que es defraguado con la reacción ácido-base, unos materiales de última generación como el MTA y los biocerámicos, en este caso el biodéntico. Esta imagen explica claramente lo que nosotros hacemos. Ingresamos a la cámara pulpar, pasamos en lo que es el techo pulpar e ingresamos al piso pulpar con una fresa de punta. Otro gran problema que se produce en el acceso es la fractura de fresas. Estas generalmente es por una mala maniobra o por fresas de mala calidad. ¿Cuál es la solución? Tratar de retirarlas con el uso del ultrasonido. Una vez que hemos pasado a la etapa de los accesos, entra la etapa de la preparación biomecánica. Igualmente, durante esta etapa se pueden realizar varias lesiones si no tomamos en cuenta los protocolos. En primer lugar, el ensanchamiento excesivo de las paredes. En lugar de preparar con limas, muchas veces hacen la preparación con fresas, haciendo un debilitamiento sin motivo de esta región del conducto radicular. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una perforación, ¿ya? La solución igualmente se da con el uso del ionómero de vidrio, el MTA o el biodéntico. Otro efecto indeseado durante la preparación biomecánica es la formación de escalones. La etiología principal por la cual se produce esta formación de escalones es la falta de precurvación del instrumento. En un conducto curvo tenemos una lima recta sin precurvarla y hacemos el escalón. Si este escalón continuamos y no rectificamos, va a seguir perforando y hacer una falsa pica. ¿Cómo solucionamos? Hay que sacar la lima, disminuirle el calibre y precurvarla. Y tomar el conducto y sacar este escalón. A expensas del escalón empezamos a limar. En esta imagen vemos cómo se había producido el escalón. Nosotros con nuestra lima de un calibre inferior precurvamos y retomamos en lo que es el conducto radicular. Como les había mencionado anteriormente, empezamos a limar a expensas de la pared donde producimos el escalón. Como también anteriormente les había mencionado, si este escalón no es corregido y continuamos trabajando, lo que vamos a cocinar es una falsa vía. Otro accidente odontólogo que podemos encontrar durante
La preparación biomecánica es la obliteración del conducto. La causa más común de la pérdida de longitud es el empaquetamiento de la malla dentinaria. ¿Por qué se produce esto? Porque nosotros empezamos a trabajar el conducto en seco, es decir, sin irrigación. Entonces vamos produciendo un polvillo dentinario que se va depositando en el periápice. Al no irrigar y al no succionar, se compacta y hace que perdamos la longitud. Otra forma de perder la longitud del conducto es por la separación de instrumentos. También puede ocurrir por muchas circunstancias, cuando dejamos motitas de algodón muy apicalmente, cuando dejamos conos de papel, cuando dejamos cementos provisionales que se introducen en el conducto, y que en la siguiente sesión nos van a mostrar que está obliterado, es decir, que hemos perdido la longitud de trabajo. Si bien estamos, por ejemplo, trabajando con 22 milímetros, en la siguiente sesión nos va a entrar 20 o 21 milímetros. Entonces debemos sospechar que hay una obliteración del conducto. Como les había indicado, puede ser por malla dentinaria, por motitas de algodón, conos de papel. Y en el caso menos deseado puede ser por instrumentos fracturados. ¿Cuál es la solución? Tenemos que recapitular con libras de calibre menor. Presionar apicalmente para volver a encontrar el conducto. Tenemos que irrigar abundantemente y succionar. Una vez que logramos la longitud de trabajo, volver a hacer la preparación biomecánica. Cuando hemos producido las falsas vías, tenemos que dividirlas en los tercios de la raíz, es decir, en el tercio cervical, medio y apical. En la perforación del tercio radicular a nivel cervical, como se han dado cuenta, siempre es la falta de conocimiento, de falta de conocimientos teóricos sólidos, en este caso de la anatomía interna, ¿no? Lo que se produce generalmente cuando nosotros hacemos una perforación es un sangrado profuso. El paciente puede relatar dolor. Bueno, las soluciones dependen del tercio que se vaya a producir la perforación. Ya, ¿cómo prevenimos? Siempre con precurvando el instrumento. Y también evitar el uso del ETA. Si bien recuerdan, el ETA es un agente desmineralizante. Es el ácido etilendiamino tetracíclico, que tiene por función captar iones de calcio. Entonces, al captar iones de calcio, vamos a debilitar la estructura dentinaria. Y cuando nosotros querramos meter cualquier lima, entonces va a haber el problema de la desmineralización y crear un conducto falso. Entonces, mucho cuidado con el uso del ETA. Perforación radicular del tercio medio. El otro tercio que nosotros vamos trabajando es el tercio medio. Si bien este es el cervical, medio y apical. ¿Qué pasa? ¿Por qué es la razón de las perforaciones del tercio medio? Es por la falta de precurvar el instrumento. Cuando es un conducto curvo, tenemos que conservar esta anatomía. Por ende, esta línea que está recta tiene que estar en forma precurvada, siguiendo la anatomía del conducto radicular. De lo contrario, vamos a producir la indeseable perforación. Vamos a hablar ahora de la perforación a nivel del tercio apical. ¿Ya? Como dice su nombre, es a nivel del ápice cuando se empieza a producir. Entre el tercio medio y apical ya hablamos del tercio apical. Si bien seguimos sin precurvar, el instrumento vamos a hacer la falsa vía. Como también habíamos hablado, el gran síntoma es el dolor y el sangrado profuso. Cuando realizamos una sobreinstrumentación, nosotros vamos a destrozar esa constricción apical. Ya esta constricción apical es el límite en el cual nosotros tenemos que obturar el conducto radicular. Primero, el preparar el conducto radicular y luego obturarlo. Cuando nosotros sobreinstrumentamos, destrozamos esta constricción. Esta constricción es el famoso CDC, cemento dentina cemento, ¿ya? Que es nuestro tope donde debe llegar nuestro instrumento
o nuestro cono en el caso de obturación. Cuando nosotros sobreinstrumentamos, nos pasamos del periápice, entonces se va a producir un accidente endodóntico llamado SIP, ya que es la pérdida de la constricción natural, es decir, la pérdida del CDC. ¿Cómo solucionamos esta situación? Ya tenemos que volver a reconstruir esta construcción. ¿Cómo vamos a hacer? Forzando un instrumento de calibre mayor en la longitud de trabajo. De esta forma vamos a forzar a hacer un escalón y de esta forma construimos un CDC artificial. Otro accidente súper indeseable es la separación de instrumentos, o también denominado la fractura de instrumentos. ¿Por qué se produce? Generalmente es por el uso de limas de mala calidad, el uso de limas viejas, ya que sus espiras han sido estiradas y que nosotros seguimos utilizándolas. Cuando nosotros le damos una cinemática diferente a la que están diseñadas, por decir, si nosotros ponemos una lima acá y hacemos la cinemática del tornillo, giramos en un solo sentido, en 360 grados, y volvemos a desenroscar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Debilitando lo que es la lima. Y sabemos que la lima es de acero inoxidable. Entonces, ¿qué se va a producir? Fractura del instrumento. Otros instrumentos que no deben ser utilizados en conductos estrechos, por ejemplo, las limas Gestro. Las limas Gestro tienen una configuración de sus espiras que tienen un punto débil. Entonces, si nosotros ponemos calibres menores al número 20, 15, por decir 15 en conductos estrechos, hay una gran susceptibilidad de fractura del instrumento. ¿Cuál es el efecto que se produce? Obviamente vamos a obliterar la entrada al conducto, vamos a perder la longitud de trabajo y muchas veces es insuperable. Generalmente cuando es apical, entonces tenemos que recurrir a lo que es la cirugía apical. En cambio, si es a nivel cervical, tenemos la opción de poder retirarlo con puntas de ultrasonido. La movemos y podemos hacer saltar este instrumento. Si es a nivel del tercio medio, la curvatura, podríamos hacer un bypass, pasar por un costado de la lima y empaquetarla en las plasticidades vestibulares, irrigar y compactarla junto con la obturación. Es decir, se deja el instrumento compactado, pero totalmente desinfectado. Y como les había dicho, en apical, peor si el diagnóstico es una de pulpa infectada o que tiene un proceso y hay una fractura de instrumento a nivel apical, tenemos que pensar en lo que es cirugía apical. Diversos ejemplos de limas o de instrumentos separados dentro de los conductos radiculares. En esta imagen igualmente vemos en el tercio medio la separación del instrumento. Aquí casi en el tercio apical, más complicado esto. Algo que muchas veces no tomamos en cuenta o que no le damos el verdadero valor es el uso adecuado de los irrigantes. Y también cuando uno no lo utilizamos adecuadamente se puede producir los accidentes. ¿Qué accidentes se puede producir? ¿Y por qué? Cuando nosotros forzamos la inyección, generalmente irrigamos con hipoclorito. El hipoclorito es un disolvente de tejido orgánico. Nosotros podemos forzar más allá del tercio cervical. Por eso se indica que la irrigación debe ser solamente en el tercio cervical. Si nosotros traspasamos este tercio a nivel medio o apical, vamos a exacerbar las posibilidades de que este líquido sobrepase lo que es el periápice y se introduzca en el tejido periodontal, produciendo un gran dolor e inflamación, lo que es denominado el famoso enfisema. ¿Cómo prevenimos este tipo de accidentes? Como les había dicho, solamente poniendo la aguja del agente irrigador hasta el tercio cervical, no más allá. Y no con solo bombeo, sino bombeo paso por paso. O sea, bombeo por tiempo.
También los irrigantes, cuando afectan mucosas, van a producir irritación. Por decir, si nosotros no hemos tomado la precaución, no hemos aislado y el irrigante tiene contacto con la mucosa, se ven este tipo de lesiones que son dolorosas y que sí, con el tiempo se van a pasar, pero muy molestosas para el paciente. También cuando nosotros no tenemos cuidado, no solamente con el paciente, sino nosotros mismos, cuando no utilizamos lentes de protección, puede que el hipoclorito salte y nos llegue a los ojos. Puede ser del paciente o de nosotros, produciendo la conjuntivitis química. La última etapa de la preparación de endodoncia es la obturación radicular. Y como les había dicho, en todas las etapas se puede producir los accidentes iatrogénicos. Ahora vamos a hablar de la última parte de la endodoncia, la obturación radicular. ¿Qué lesiones podríamos producir durante esta etapa? En primer lugar, la sobreobturación. ¿Qué es la sobreobturación? Es el excedente del material que se extruye a través del foramen apical. Como vemos en esta imagen, hemos sobrepasado en todos los conductos la extravasación de lo que es la butapeltis y cemento sellado. ¿Por qué se produce todas estas sobreobturaciones, muchas veces muy groseras, muy extensas? ¿Por qué? En primer lugar, como habíamos explicado en la clase de obturación radicular, porque no hay una buena adaptación del cono principal. Si bien recuerdan, el objetivo del cono principal era obturar por sí solo el tercio apical. ¿Para qué? ¿Y cómo se lo determinaba? Con la prueba de resistencia a la tracción. Si nosotros obviamos este paso y ponemos un cono de cutapeche que no ofrezca resistencia a la tracción, pero sí tiene la longitud, el rato de compactar, vamos a impulsar este cono fuera del periápice, produciendo la sobreobturación. Por eso es súper importante la adaptación del cono principal. ¿Para qué? Para que sirva como un tope. El rato que nosotros hagamos la condensación lateral o la condensación vertical, esto va a servir de tope y no va a permitir que se extruya. ¿Cuál es la solución cuando hay una sobreobturación indeseada? Tenemos que desobturar, ¿ya? Y llegar a obturar hasta el CBC. Otras complicaciones que también se describen dentro de lo que es la literatura en endodoncia es la fractura coronaria radicular y vertical. No es muy común este tipo de lesiones, pero sí se produce. Generalmente es cuando el paciente viene después de un tratamiento de endodoncia y dice que no cede, que siempre tiene un abscesito en la pieza dental, que ya le han hecho un montón de tratamientos, pero que vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, al sacar la radiografía, generalmente no se ve, pero sí nosotros podríamos ver clínicamente de esta forma. Y cuando ya es muy fuerte, entonces se ve como en esta imagen la separación de lo que es el conducto. Les decía que radiográficamente no se observa. ¿Por qué? Porque sigue la luz del conducto. Entonces se mimetiza. Cuando ya es muy fuerte la lesión, entonces se ve esta separación del conducto. Pero lo que siempre tienen que recordar, que tienen que sospechar de una fractura vertical, es una pieza con antecedentes de endodoncia, pero que el absceso, el problema no se. Una de las grandes causas por las que se produce esta fractura vertical es el uso indiscriminado del ETA, ya que va a debilitar no solamente el conducto, sino también debilita todo lo que es los componentes de dentina, los túbulos dentinarios, tanto de Furca, del conducto, de las paredes, etc. Y al estar debilitados, cualquier fuerza oclusal hace que se produzca esta fractura vertical. ¿Cuál es la solución? Tristemente para esta complicación es la exodoncia. No hay más solución. Dentro de la aspiración e ingestión de un instrumento, es otra complicación indeseable. Pero esto es ¿por qué? Porque nosotros obviamos este gran paso. La colocación del dique de goma. El dique de goma nos va a ahorrar toda esta serie de complicaciones.
porque los niños y las personas adultas no tienen mucho control en lo que es la apertura bucal o el mantenimiento de la apertura bucal. Entonces cierran y se pueden tragar los instrumentos. También existen causas como condiciones médicas. El paciente puede tener temblores debidos a Parkinson, demencias o accidentes cerebrovasculares que no le permitan controlar sus movimientos o la apertura bucal. Entonces, sí o sí es necesario en todo tratamiento el aislamiento con dique de goma, el aislamiento absoluto. Y poner en este tipo de pacientes unas gasas en la parte posterior para evitar, como les decía anteriormente, la ingesta de cualquier tipo de instrumentos. Bueno, vamos a finalizar con un pequeño caso clínico. Este paciente se presentó, es una paciente que se presentó en la clínica. Ya vino con su radiografía porque todo el tiempo sentía dolor y decía que tenía un sabor a medicamento todo el tiempo en la boca. ¿Ya? Y a la percusión tenía dolor. Nos sacamos una radiografía preoperatoria y vimos que hicieron una lesión a nivel del tercio coronal, casi cervical. Y como ven, hasta lo obturaron. ¿Ya? Por eso es que la paciente sentía esa molestia al comer y también sentía la sensación constante del medicamento. Nosotros tratamos de localizar, como les he dicho, primero que nada se localiza el conducto. Localizamos el conducto verdadero y aún, como ven en esta imagen, aún persistía lo que era la obturación del cono anterior. En esta imagen ya pudimos extraer lo que es el cono y seguimos la longitud del conducto radicular llegando hasta el CDC. Y luego procedimos a obturar. Bueno, para terminar, quiero terminar con esta frase. Siempre hay que estar aprendiendo, ¿ya? Pero también lo bueno de aprender es que tenemos que desaprender. Muchas veces todo lo que hoy día estamos aprendiendo, el día de mañana va a ser historia. Por eso también es necesario estar consciente de que debemos desaprender. ¿Para qué? Para volver a reaprender. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Eso es todo por el día.